Mis hermanos, continuamos con el estudio de la Epístola Universal de Santiago. Ya vamos por el capítulo 2. Hoy veremos el versículo 14 al 19. He titulado esta porción de la Escritura Una fe muerta. Una fe muerta. Santiago nos va a explicar a través de estos versículos y del próximo estudio acerca de lo que es una fe muerta y una fe viva en el creyente. Una fe muerta. Dios prueba la fe por las buenas obras. Si usted lo encontró, póngase en pie, mi hermano. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. El libro de Santiago, la carta de Santiago, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Acompáñame a orar al Señor en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, que es verdad a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que ha muerto en la cruz del Calvario y ha resucitado en medio de los muertos y nos ha dado vida eterna a aquellos que hemos puesto la confianza en Él. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, en medio de nosotros, y que nos ilumina para entender las Escrituras, que nos da la fuerza para hacer el querer y el hacer tu voluntad, Señor. Que por medio de este estudio, Señor, podamos ver la importancia de la fe viva en nuestros corazones. Una fe que agrada al Señor, una fe que tiene obras. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre está presente en medio de tu pueblo y la podemos hoy abrir con toda tranquilidad, Señor. La podemos abrir, podemos decir un amén, un aleluya, porque todavía tenemos esa libertad en medio de esta nación. Somos privilegiados de abrir tu palabra, Señor, de darte las gracias, de verte en cada línea, Señor, ver al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, aquel que murió por nosotros. Te damos gracias, mi amado Señor, que hoy hables a nuestros corazones, rendimos nuestro corazón, nuestra mente a ti, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos ser edificados, queremos ser consolados, queremos ser exhortados por aquel que conoce nuestra alma, por aquel que ha hecho de nosotros una nueva criatura que podemos llamarnos hijos de Dios. Queremos escucharte como al alumno al maestro, como el siervo a su amo, como el esclavo a su rey. Te damos gracias, Padre, por este momento maravilloso que nos das. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí, a los que nos ven por el internet, Señor, y trae salvación a aquel que no la tiene. Trae salvación y convencimiento, Señor, de pecado, para que muchos vengan a ti y proclamen tu nombre bendito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedo tomar asiento, mi hermano? Una fe muerta. Dios prueba la fe por las buenas obras. Este es el momento crucial de la carta, es el momento más importante, es uno de los versículos centrales de la Epístola Universal de Santiago. Es muy importante. Voy a ir lento, paso a paso, hablando quedo. Espero que no se duerma. Pero es crucial porque estamos hablando de la fe que salva.
Yo veo en esta carta el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hoy nos vamos a reflejar en la carta de Santiago, en las Escrituras, para saber si tenemos una fe viva o una fe muerta. La fe viva es la que salva y la fe muerta es la que nos sirve para la salvación. Y nos daremos cuenta por nuestras obras, por nuestros frutos. Y Dios, en su gran amor, no quiere que seamos engañados. No quiere que simplemente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Hoy el Señor nos quiere confrontar a cada uno de nosotros, a los que nos están viendo, para saber de qué está hecha esa fe. Si esa fe es verdadera, si esa fe es genuina. Y no solamente guiarnos por un sentimiento, sino guiarnos por nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir demostrará si esa fe en Cristo me salvó. ¿Amén? Esta palabra, esta epístola, algún tiempo Martín Lutero era un reformador en 1512, usted puede ir a investigar en internet, no aceptó la autoridad, la autenticidad de esta carta, ¿no? Y la llamó la epístola de hojarasca, porque él estaba leyendo Romanos y la comparó y él se confundió. Dijo, esta epístola es de hojarasca, no debería estar aquí dentro de los 66 libros, pero luego, más tarde, se arrepintió y dijo, sí, es la palabra de Dios, ¿no? Y eso nos hace recordar que no hay errores en la palabra. La palabra está bien, la palabra es la verdad. El que le pone errores es aquel que viene a la palabra y no la interpreta bien. Y eso fue lo que le sucedió a Martín Lutero. Encontró una supuesta contradicción entre Pablo y Santiago acerca de la fe. Él pensaba que Santiago estaba diciendo que la fe se ganaba por las obras. Y sabemos que toda la palabra de Dios nos dice que la fe es un regalo, la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe. Y no es por obras. Si es un regalo la salvación, tú no puedes hacer nada para ganártela. Es solamente creer en el Señor Jesucristo. Le recuerdo a mis hermanos que toda la palabra es inspirada por Dios. Como dice 2 Timoteo 3:16. El Espíritu Santo no se contradice. En los 66 libros hay una unidad perfecta entre los libros. Esta interpretación de la palabra de Dios, donde aparentemente se contradice a sí misma, es una falla siempre de la persona que lo está leyendo. Si tú encuentras fallas en la palabra de Dios, eres tú el que está poniendo esa falla. Si tú no entiendes la palabra de Dios y quieres reforzar el versículo para que diga una cosa, eres tú el que está poniendo la falla. Porque la Escritura es verdadera. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, sepáralos. Mis hermanos, aquí Santiago nos va a hacer una comparación entre la fe que salva y la fe que no salva. Entre la fe viva que salva y la fe muerta que no salva. Vamos al primer versículo. Versículo 14 de Santiago capítulo 2. Vamos ahí. Dice, hermanos que míos, o sea, se refiere a los compatriotas judíos a los cuales Santiago estaba dirigiendo esta carta a la iglesia en general. Dice, ¿de qué aprovechará, de qué servirá si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y vamos a ver qué es esa fe y qué son esas obras, ¿no? Santiago nos dice que esta persona realmente tiene una fe, ¿no? Dice, si alguno dice que tiene fe, hay alguien que dice, yo tengo fe, está hablando Santiago. No menciona aquí qué clase de particular de fe es la que está hablando, pero en el contexto en que se refiere, pues vemos que es la fe de multitud de verdades fundamentales del Evangelio. Fe también se le llama no simplemente a la fe específica del Señor Jesucristo, sino al compendio de doctrinas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso se llama la fe. Y eso es lo que nosotros debemos obedecer y seguir. ¿Bien? Esa fe, esas verdades fundamentales,
Alguien podría decir, yo las creo. Escucha bien lo que puede creer una persona. Una persona puede afirmar esto. Yo creo que existe Dios. Yo creo que la palabra de Dios es verdad. Por eso tú estás aquí, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios es para seguirla y obedecerla. Yo sé que el Mesías es Cristo, Jesús, que resucitó y su muerte expiatoria me libró de los pecados porque yo confié en su sacrificio. Yo no podemos dudar de esa fe de esa persona cuando dice eso. El asunto aquí es que si esa fe no tiene obras, no actúa conforme a lo que dice la persona, sino vive como quiere, entonces podemos decir, ¿será que esa fe le va a salvar? ¿Será que esa fe le salva? Y eso es lo que dice Santiago. Mis hermanos, algunos pueden aceptar la fe meramente intelectualmente. La pueden aceptar mentalmente como un hecho. Tú le puedes decir a una persona, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y le va a decir, sí, yo creo. Y que murió en la cruz del Calvario. Yo creo en eso. Pero si no hay frutos en esa persona de conversión, si no hay frutos que respalden lo que está diciendo, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Podrá en eso que cree salvarle? El conocimiento mental de un cristiano con respecto a Cristo no le hace cristiano. Vuelvo y lo repito. El conocimiento mental de Cristo, de saber de Cristo, no te va a hacer cristiano. Tiene que haber una transformación de vida en esa persona. Tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que haber nacido del cielo. Una transformación hecha por el Espíritu Santo de Dios que se evidencia a través de las acciones de la persona. Ya ves que porque una simple oración de la oración de fe para aceptar al Señor Jesucristo no es suficiente. Tiene que haber ¿qué? Evidencias. Muchos tienen una fe intelectual, conocen la palabra de Dios, conocen quién es Jesucristo, y usted puede venir los 52 domingos que tiene el año a la iglesia, cantar las alabanzas, escuchar las prédicas, puede hasta temer al infierno, pero si en su vida no hay obras rectas, obediencia a la palabra de Dios, seguir los pasos que Jesús siguió, quizás su fe no le va a salvar. Usted puede tener una fe intelectual nada más, solo conocimiento en su cabeza, pero si no lleva eso a la acción, es una fe muerta. Porque una fe que salva hace que la persona obre según la fuerza del Espíritu Santo. Tiene frutos. Cuando uno tiene una fe viva, obra. Hay obras en la persona. Mostrará en su vida las obras de la fe. Esa creencia genuina de la verdad producirá una conducta genuina, buscar la justicia en el mundo, una vida en santificación, una vida para agradar a Dios. Algunas personas en las iglesias no solamente son profesantes, sino ponen el énfasis en que yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y eso no es suficiente. Tienes que ver la evidencia en tu vida si hay un cambio de verdad. Créamelo, no estoy diciendo que las obras salvan, eso no es bíblico. Es poner la fe en el Señor Jesucristo. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca y creyeras con tu corazón. Hay dos cosas, creer con la voz, con la palabra, y creer con tu vida. Corazón significa toda la persona. Si tú confiesas que Cristo es tu Señor, tu vida manifestará que crees en Cristo Jesús por el modo de obrar, de comportarte. Hermanos, muchas personas pueden decir que Dios es su Dios. Miren lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Por más que diga una persona, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo le sigo, yo oro a Dios, pero no hace la voluntad del Padre, no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no ha habido un verdadero nacimiento espiritual. No ha habido una verdadera conversión. Es simplemente una convicción. Santiago no está preguntando aquí si la fe puede salvar. Es ese tipo de fe si salva. Tampoco la fe es la que salva, porque muchos dicen, yo tengo mucha fe que Dios me salva. El que salva es ¿quién? Jesucristo, no es tu fe. Puedes tener una poca fe, pero si quieres en el Señor Jesucristo que te va a salvar, porque Él es el que salva, serás salvo. Santiago dice que la fe salva a aquel que tiene fe y hace la obra de Dios. Se comporta como un salvo. Pero aquí Santiago dice que la fe no puede salvar a alguien que falla en hacer la voluntad de Dios. Jesucristo dice que no entrará esta persona ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Cómo podrá salvarle esa fe si solamente es de boca? Pues la respuesta es no le podrá salvar, porque simplemente de boca, es intelectual. No hay una regeneración en su vida. Santiago describe a alguien que nunca da evidencia de apoyar la fe que habitualmente dice tener. Decir, hermanos, que soy un cristiano no me hace cristiano. Si yo digo que tengo fe, pero mi vida no corresponde a lo que dice las Santas Escrituras, ¿puede la fe que digo tener salvarme? ¿Puede ese tipo de fe salvarme? ¿Podrá salvarle la fe de la que usted habla, pero usted no se encuentra en su vida, no encuentra ninguna evidencia que se ha transformado en una nueva criatura? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Podrá esa fe salvarte? Pues Santiago dice que no. Que esa fe no salva, porque no hay evidencias. Una fe que no produce obras, que no produce frutos, que no produce obediencia a Dios, a la palabra, no puede salvar a nadie. Y hermanos, esto es amor puro de Dios. Porque el Señor en pocas palabras dice, no te lleve por emociones. Vea la palabra de Dios, que es como un espejo, y te vas a reflejar ahí para saber si eres de verdad salvo o no. La palabra nos invita a eso, mis hermanos. A ir a ella y decir, y comparar mi vida con lo que Dios quiere, para saber si soy salvo. El Señor dice que no nos engañemos con solamente ser oidores de la palabra, mas no hacedores de la palabra. Si tú ves en tu vida que no estás haciendo la palabra, te estás engañando a ti mismo. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Puedo decir que es un cristiano, pero si no está respaldado por su manera de vivir, por su testimonio, por sus acciones, por sus obras, de nada le sirve decir que es un cristiano. Se está engañando a sí mismo. Esta fe es una fe estéril, es una fe que no es genuina, es una fe muerta. La Biblia dice que la salvación es por fe, ¿no? No es por obras. Pero si una persona es salva, su comportamiento respaldará esa profesión de fe que ha hecho con su boca. Tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La fe muerta se caracteriza por la falsa compasión. ¿Cómo me duelen los niños de África? Pero no hacen nada. Eso es una falsa compasión. Mira cómo mi hermano está sufriendo. Que Dios te bendiga. Y no haces nada. El interés verbal por los necesitados es una postura
hipócrita si no lleva a la acción. Si le dices a alguien, esto, qué pena que estés pasando ese momento, pero no le ayudas, es una compasión hipócrita. Aquí la palabra que dice, si un hermano o una hermana está desnudo, esa palabra desnudo no significa literalmente desnudo, sino vestidos con ropas pobres o insuficientes. Y cuando dice calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, alimento. Y aquí nos deja ver Santiago en esa frase que es una ayuda constante. Gente muy pobre que se hallaba en ese tiempo a la cual Santiago escribe, y que la misma iglesia los estaba rechazando porque estaban dando paso primero ¿a quién? A los ricos en los primeros puestos. Ellos necesitaban comida, abrigo, estaban privados de cosas indispensables de la vida. Y aquel con esa compasión falsa le dice, id en paz, que es equivalente a hoy, Dios le bendiga. Calentados y saciados equivale hoy a que Dios te cuide, voy a orar por ti. Y el hermano con hambre, sin ropa, con mucha necesidad. Es como decirle, caliéntate y aliméntate tú mismo. Voy a estar orando por ti. ¿De qué aprovecha una fe así? ¿De qué aprovecha el comentario de ir en paz y saciados si yo no voy a ayudar a esa persona en obras, ayudándole de verdad? ¿Qué comparación hace Santiago, verdad? Que dice, no solamente hablar, decir tengo compasión, es actuar para ayudar. Y aquel que actúa es porque verdaderamente ha sido regenerado. Si yo no muestro el amor a los que están necesitados, estoy demostrando mi fe, esa fe que es vana, que es vacía. Ahora, ustedes se preguntarán en este momento, bueno, hay personas que ayudan y no son cristianas, ¿no? Tienen fundaciones de niños, de ancianos, y ayudan y ponen una multitud de elementos, de dinero, pero no son cristianos. Es que las obras de estas personas quieren calmar su conciencia, pero las obras que hace el cristiano son generadas por el Espíritu Santo de Dios. Por eso son desinteresadas, por eso son con amor, por eso son con paciencia. Esas obras son generadas por el Espíritu Santo que nos da el querer como el hacer, viene de lo más profundo del corazón. Muchas veces implica dar tu tiempo, dar tu dinero, paciencia para escuchar, paciencia para ayudar, transportarte de un lugar a otro, porque eso viene del corazón regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Un cristiano que ayuda no dice, voy a ayudar para que me vean que soy un verdadero cristiano. No. Un verdadero cristiano no dice, voy a ayudar para que todo el mundo vea lo compasivo que soy. No lo hace. Eso viene del Espíritu Santo de Dios. Mira lo que nos dice Juan, primera carta de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo, de tal manera Dios amó al mundo, que oró por él. No, ¿qué dijo? Que dio, envió, hizo una acción de amor. Y el cristiano debe decir, se ama a alguien, es con hechos del corazón, con su boca, no simplemente. Hermanos, la fe no es solamente un asunto de palabras, es una combinación entre palabras y obras. La fe verdadera es proclamar a Jesús con su boca, pero con el corazón, con tu vida, con acciones que demuestren que Dios está contigo, que eres una persona transformada. Mis hermanos,
Mira lo que hacían los nuevos creyentes en la iglesia primitiva. Dice, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían ¿a quién? A todos según la necesidad de cada uno. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Hasta ellos mismos tomaron sus propiedades. Eso era el pensamiento y el sentir de la unión de la iglesia, que ponían de sí mismos para repartir a todos según la necesidad de cada uno. Y mira lo que dice más adelante en el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La unidad, corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio. O sea, nadie decía esto es mío y dispongo como yo quiera. No. Decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían ¿cuántas cosas? Todas las cosas ¿en qué? En común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿A quiénes debemos atender primeramente? La palabra también nos lo dice. Dice, lo tengo aquí, se lo voy a leer, ya lo conoce usted. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La ayuda comienza por casa. La ayuda comienza por casa. Comienza aquí, en la familia de la fe, Gálatas 6:10. Ahí es donde comienza la oportunidad para nosotros demostrar si nuestra fe es viva. Recuerda que aquí está Santiago hablándole a los pobres en esa época, específicamente, ya lo vimos, en contra de que otros cristianos les estaban dando prioridad a los ricos, pero está hablando de los pobres. Hay otras maneras de obrar, no simplemente esa. Hay mucha gente que tiene confusión con esto. Hay mucha gente que solo pone a ayudar al necesitado como una obra. No, yo soy salvo porque dice, te voy a mostrar mi fe con mis obras. Yo hago la obra de caridad y encajonan esa obra ahí. Esa obra significa muchas cosas. Esa obra significa obras de fe, que el mismo Santiago la ha escrito en el primer capítulo y que nosotros la hemos estudiado, mis hermanos. Por ejemplo, la obra de una persona que ha sido salva de verdad. En el capítulo 1, versículo 3, hablamos de paciencia, ¿recuerdas? Esa es una obra. Son obras rectas, ¿no? Soportar las tentaciones. Una persona que tenga fe verdadera soporta tentaciones, busca pureza de vida, una fe viva, una fe verídica, verdadera, obedece a las Escrituras. El Señor dice aquí en 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En el capítulo 1, versículo 27, hay que tener compasión por los necesitados, es otra obra. Imparciales, no discriminar a nadie. Dominio de la lengua, capítulo 3, versículo 2. Humildad. Una persona se caracteriza por una fe viva porque tiene humildad, tiene veracidad, y significa en el capítulo 4, versículo 11 de la misma carta, no murmurar los unos de los otros. Y paciencia. No pienses que solamente es ayudar a alguien. Aquí lo puso específicamente Santiago, pero son muchas obras de fe las que acabo de hablar. Entonces, mis hermanos, esa obra que hace el Espíritu en nosotros nos produce una fe viva para salvación. Pero hay una fe muerta que no salva, que no produce una vida con obras rectas, ni purificación de vida. De igual modo, mis hermanos, la palabra de Dios que ha sido revelada por el Espíritu Santo nos dice cómo debemos nosotros comportarnos y seguir la voluntad de Dios. Esas son obras también. Obras que identifican al verdadero cristiano.
Versículo 18, mire lo que dice Santiago, léalo conmigo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Y aquí te pregunto, ¿puedes ver la obra, las obras en tu vida? ¿Y puedes afirmar que tienes fe en el Señor Jesucristo? ¿Puedes ver tus obras que testifican que crees verdaderamente en Jesús? Y creer en Jesús no es simplemente decirlo con la boca, es abrazar la persona de Jesús. Es tener una relación con Él. Es ser siervo, es ser esclavo del amo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si ya no vivo yo, soy de Él y Él dispone de mi vida. Me niego a sí mismo para seguirle y tomo mi cruz y camino junto a Él. Y camino su camino y piso sus pisadas. ¿Encuentras esas obras? Tú puedes decir hoy, tengo obras y así te muestro mi fe. Hermano, esa persona, su manera de actuar, su manera de hablar, demuestra qué clase de fe tiene una persona. No puedes ver fe sin obras, nunca. Eso es imposible. Pero tú puedes demostrar la realidad de tu fe por medio. Bueno, el que no dijo man, yo creo que no conoce que es un Dios. O sea, somos monoteístas, creemos en un solo Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí. Bien haces. Eso significa en la original, felicitaciones, bien hecho. También los demonios creen. Los demonios creen que también hay un solo Dios. ¿Sabías eso? Los demonios creen que solo hay un solo Dios. Ellos saben que va a venir un juicio para él, para ellos y para Satanás, en el lago de fuego. Ellos lo saben. Por eso tiemblan, porque saben que Dios es poderoso. Pero la diferencia al cristiano que cree que Dios es uno es que ellos no hacen la voluntad de Dios. Pero el creyente verdadero sí hace la voluntad de Dios. Y lo que nos quiere decir Santiago es, hay creyentes que parecen demonios. Encuentro, ¿cuántos endemoniados? 2. Que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mira la información que nos están dando. Le dicen los demonios, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Jesús significa Salvador. Los demonios sabían que Jesús salvaba. Y le dicen, Hijo de Dios. Le están diciendo, tú eres Dios. Los demonios. Y mira lo que dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben que hay un tiempo, cuando serán atormentados y llevados al lago de fuego. Pero ellos dicen, viniste antes de tiempo, porque eso es al postrer tiempo. ¿Viniste antes? Mira el conocimiento que tienen los demonios acerca del Señor Jesucristo. Creen, pero no hacen la voluntad de Dios. Tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. No quieren acomodar sus vidas a la palabra de Dios. Mira lo que nos dice Marcos 1:23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, un demonio, ¿no?, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Mira lo que dice ahí. Sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios. ¿Cuántas personas no saben que Dios es santo? Cantan sus alabanzas, pueden venir a escuchar la palabra de Dios, pero no quieren hacer la voluntad
de aquel que supuestamente los libertó y los salvó. Esto es amor de Dios, mis hermanos, para que no nos engañemos, para que no te engañes con la fe que tú tienes. Otro ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba y judío de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿A cuántas personas tú le has hablado del Evangelio? Dice: yo conozco a Jesucristo, yo conozco la palabra de Dios. Yo sé que Jesús murió por mí. Bueno, ¿y cómo estás viviendo? ¿Qué frutos tienes en tu vida? ¿Qué frutos tienes como persona? ¿Qué frutos das cuando estás solo o sola en la intimidad? Cuando nadie te ve. Hermanos, la fe salvadora es más que una aprobación intelectual de la verdad. Es la creencia de todo corazón, de todo el alma, que descansa solamente en la persona de Cristo para la salvación. Esa es una fe viva. Hay una fe viva para salvación y hay una fe muerta que no salva. La fe para salvación es más que creer. Habrá gente en el infierno, mis hermanos, que no serán ateos. Serán creyentes en Dios como los demonios, que creían en un solo Dios, como los demonios que describe Santiago, y que creerán en la deidad de Cristo, pero nunca se sometieron a la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice, Mateo 7:21, ya lo leímos: me dirán en aquel tiempo: Señor, Señor, y yo les diré: apartaos de mí, que hacedores de maldad, porque vuestro corazón está lejos de mí. Y un corazón lejos del Señor no hace la voluntad de Dios. Pone por encima de la voluntad de Dios su propio yo, su propia carnalidad. Mis hermanos, la palabrería, el alguien decir mucho de Dios, no evidencia una fe que salva. Porque hasta los demonios creen y lo dicen. La fe sin obras es demostrada por los demonios, los cuales tienen una fe muerta en Dios porque no lleva a hacer la voluntad de Dios. Los demonios creen en el sentido de que reconocen que Dios existe, pero esa fe no hace nada por los demonios, debido a que no es una fe real, y es probado por el hecho de que no tienen obras los demonios. ¿Cuáles son las obras de los demonios? ¿Traen vida? No. ¿Glorifican a Dios? No. No glorifican a Dios. Traen destrucción. Traen muerte espiritual. Quieren acabar con todos. Quieren acabar con la iglesia. Eso es lo que hacen los demonios. Pero ¿qué hace una fe que sí está fundamentada en el Señor Jesucristo y tiene obras? ¿Trae qué? Unidad. Trae vida. ¿Trae qué? Unión en el cuerpo de Cristo. Porque estamos hablando aquí de la iglesia. Los demonios no tienen obras de una fe verdadera, porque no tienen frutos de arrepentimiento. Por eso los demonios no se pueden salvar y el hombre sí se puede salvar. ¿Por qué el hombre se puede salvar? Porque tendrá frutos de arrepentimiento si cree en una fe viva. La gran diferencia entre el demonio y una persona es el arrepentimiento. Se arrepiente de sus pecados y va a hacer la palabra de Dios. Mis hermanos, mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 13:21. Os haga aptos en toda obra buena. Está hablando el Señor
Bueno, está hablando aquí el autor que Dios nos hace aptos para toda buena obra. El Dios que produce en nosotros el querer como el hacer. Es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros que produce en nosotros la tristeza y el arrepentimiento porque tenemos adentro ¿quién? El Espíritu Santo. Dice, os hago aptos en toda obra buena para que hagáis ¿qué? Su voluntad. Si somos del Señor, Él va a hacer todo para que hagamos la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque hay evidencia que está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por eso el que se le dificulta hacer la voluntad de Dios debe pensar que no está esa fuerza ejerciendo sobre la persona para que haga las cosas buenas, la fuerza del Espíritu Santo. Haciendo de Él en vosotros lo que es agradable. Él nos impulsa a hacer lo agradable. Es el Espíritu Santo. Delante de Él por Jesucristo. Porque Jesucristo es el que salva y el que nos da el Espíritu Santo de Dios. Para la gloria de Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Las obras de una persona que realmente tiene una fe salvadora, glorificarán a Dios. Pero las obras de los demonios podemos gritar tan alto como los demonios. Sí, creo en Dios. ¿Guardas los mandamientos? Guardar es cumplir los mandamientos, cumplir lo que dice la palabra de Dios. ¿Haces la voluntad de Dios por encima de tu vida, por encima de tus deseos, por encima de tu corazón? Obedecer los mandatos de Cristo significa seguir el ejemplo de Jesús. ¿Los estás siguiendo? Amar a Jesús no es simplemente un sentimiento. Tanto amo a Dios. Es que yo canto esta música y vienen las lágrimas. Dios quiere que vengan las lágrimas cuando te vayas a la palabra de Dios y digas, no estoy cumpliendo la palabra de Dios. Y que esas lágrimas sean de arrepentimiento. Y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad por encima de la mía. Amar a Jesús no es simplemente un sentimiento, es una relación activa, permanente y continua de seguir y obedecer a nuestro amoroso Maestro que nos enseña y Salvador Jesucristo que nos salvó. Abra su Biblia, por favor, en Romanos 2, 6, 10. Allí nos va a mostrar la palabra de Dios. Lo que va... la recompensa a esas obras de una fe falsa, lo que va a acarrear una fe falsa. Romanos 2:6. ¿Lo tenéis? Dice, está hablando sobre el juicio de Dios, el juicio de Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, ¿qué? Perseverando en bien hacer, buscan, ¿qué? ¿Su gloria? No. ¿La gloria de quién? La gloria de Dios y honra e inmortalidad. 8. El contraste viene. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen ¿a qué? A la verdad, sino que obedecen a la injusticia, o sea, a sus propios deseos. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, Dios no tiene favoritos. Dios le va a dar a cada cual lo que merece. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que
bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, lo que habíamos dicho. No solamente por escuchar y escuchar la palabra, escuchar prédicas, ser consumidores de prédicas, vas a ser justificado, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus racionamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí viene la recompensa para cada quien. Dios le dará a alguien que tiene una fe muerta lo que merece, y al que tiene una fe viva lo que merece. Mire lo que dice Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, o sea, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Se puede hartar una persona a decir, creo en Dios, pero si con los hechos niegan esa creencia, siendo abominables y rebeldes en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Son reprobados porque no tiene buenas obras. Se puede creer hasta bautizarse. ¿Se acuerda usted que le dije que abriese Hechos? ¿Lo tiene ahí, por favor? Hechos capítulo 8, versículo 13 y 24 nos habla sobre Simón el mago. Mira lo que dice. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros, ¿cómo estaba el corazón? Y se había bautizado, diciendo, 19, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es que recto delante de Dios. ¿Qué le dice? Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ese va a ser el destino de Simón. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad por vosotros a mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. La fe de Simón era la misma fe de un demonio. Creía en el Señor Jesucristo, se bautizó, pero su corazón no estaba recto. Es amor de Dios. Es amor de Dios, que nos está diciendo, no creas en lo que sientes. Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Es perverso, malo. Solo Jehová es el que lo conoce. Esto es amor de Dios para que nosotros podamos ver cómo está nuestro corazón y si de verdad hay una fe salvífica en nuestras vidas. El Señor siempre dice en la palabra, que tenga oídos, que oiga, porque está hablando a cada uno de nosotros y a aquel que me está viendo por internet. La solución para esto es una y simple, como Simón, arrepiéntete. Dice la palabra del Señor que todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera.
Si tú te vas con un corazón arrepentido y le dices al Señor que te salve, que te haga nacer de nuevo porque no estás viendo la obra santificadora del Espíritu Santo en ti, Dios no te va a rechazar. Dios te va a abrir esa oportunidad, los brazos abiertos para recibirte y perdonarte y dejarte más blanco que la nieve. Y tomará tus pecados y te dará su justicia para que seas justificado delante de Dios. Y nadie te podrá acusar de pecado. Ni el mismo Satanás, el acusador de los hermanos, porque ya estarás bajo la justicia de Cristo. Y Dios te aceptará como su Hijo, porque has creído en la obra de la cruz del Calvario. Dice Pablo, examinaos si estáis en la fe. Es una labor de todos nosotros, hasta el momento de morir, que nos estemos examinando nuestra fe. El problema no es comenzar, mi hermano. El problema es permanecer en este caminar de fe, siempre viendo obras de una fe salvífica. Tenemos que examinarnos todos los días, toda la vida, para saber si estamos caminando en esa fe salvadora. Y si no lo estamos haciendo, debemos humillarnos ante el Señor y quizás decirle, sálvame, Señor, porque no soy salvo. Sálvame. Vamos a orar al Señor. Ponte en pie.